Pero sí, como cristianos debemos estar siempre atentos a la palabra de Dios. A veces no esperes que llegue enero para recién decir a partir de hoy, a partir del primer, no, ¿por qué no decir a partir del 20, ¿qué estamos? 28 de diciembre, a partir de hoy comienzo a hacer reformas en mi vida. ¿Por qué esperar todavía 3 días más? Porque siempre queremos, ¿no? Ya, por ahí escuché un estudiante, ¿no? Su mamá le decía, esfuérzate, mamá, a partir del próximo año, sí, a partir del 4º año, ya lo vendí, es de 3º. Entonces, le dijo, ¿no? Esfuérzate, y dice, no, a partir del 4º año me esfuerzo. ¿Por qué tenemos que todavía decir el próximo? ¿Por qué no hoy? Entonces, mis hermanos, esta palabra que estás recibiendo no es para el próximo año, es para hoy. El alimento que Dios nos trae no es para mañana, ¿es para cuándo? Para hoy. ¿Te acuerdas del maná? ¿Podían guardarlo? No, tenía que consumirlo ya. Tienes que consumirlo ya. Entonces Dios tiene una palabra para ti, para hoy, y que te va a servir para mañana, que es distinto, y pasado, y el próximo año. Pero esa palabra es para ¿cuándo? Para hoy. No lo guardes para el 1 de enero, sino es para hoy. Bien, el Salmos comienza diciendo, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Esta palabra bienaventurado, pastor, ¿qué significa bienaventurado? Mega archi feliz, mega archi dichoso, recontra bendecido. Pero desde el sentido, desde la perspectiva bíblica, porque uno va a escuchar y ya está viendo dólares en sus ojos, no está hablando de eso, ¿no? ¿Por qué? Porque normalmente el hombre relaciona felicidad con dinero, relaciona felicidad con bienes, relaciona felicidad con placeres, y no está hablando de eso. Pero si el salmista está diciendo bienaventurado, entonces va a ser dichosamente, o sea, o mega archi dichoso, mega archi bendecido, no cualquiera, sino nos va a dar ciertas características de quién va a ser bendecido. Ahora, Dios es poderoso para bendecir a todos, amén. Pero también Dios es un Dios justo, es un Dios sabio. Y de pronto tú, Jaca me dice, papá, ya sé manejar, dice. No sé cómo, pero él dice sabe manejar. Pero créeme que yo no le daría la llave. Y Dios no te va a dar la llave si es que todavía no sabes manejar tu vida, ¿no? Entonces, hay ciertas partes que tenemos que aprender a manejar situaciones para que Dios nos pueda bendecir. Eso se llama madurez muchas veces, ¿no? Y la madurez no se alcanza de noche a la mañana. La madurez no es algo instantáneo de que hoy me acosté y mañana amanezco maduro. No, la madurez tiene un proceso. Y de ese proceso nos va a hablar. Entonces dice bienaventurado. Ahora es interesante, no dice bienaventurado los ricos, no dice los bienaventurados los que viven en la clase A, no dice los bienaventurados los estadounidenses, no dice bienaventurados los que viven en la Molina, sino dice bienaventurado ¿quién? El varón. Lógicamente sabemos que incluye varón y mujer. Entonces esta palabra, mis hermanos, es para todos. Más allá de tu condición social o la situación en la que te encuentras, tú puedes ser bienaventurado. Y créelo. O sea, tú puedes ser feliz, puedes tener una vida dichosa en Cristo, dichosa en el Señor, próspera en el Señor. No estoy hablando de economía, vuelvo a repetir. Sino puedes ser feliz en Cristo. ¿Te acuerdas de esa canción que dice, soy feliz en quién? En Cristo. En Cristo. No, dicen los jóvenes, voy a ser feliz cuando encuentre mi media naranja. O sea, estás buscando a otra infeliz porque tú eres otro infeliz. Y entre infelices se van a encontrar y ahora van a ser felices. No. Si tú estás en Cristo, eres llamado a ser feliz en el buen sentido. Soy feliz en Cristo, dice la canción, ¿no? Soy bienaventurado en Cristo. Entonces, esta palabra, mis hermanos, es para ti. No hay una condición de estatus social ni económico para decir, el varón que nació en cuna de oro, no dice eso. Sino, nos va a decir, pero sí nos va a decir el varón que ¿qué? Que no anduvo en consejo de malos. Y aquí viene el detalle. Entonces, sí depende de qué tipo de consejo estoy siguiendo. O en qué tipo de consejo estoy andando. Entonces, sí tiene que ver a qué cosas me estoy dedicando. Esto de anduvo no es de que de pronto el andar literalmente, sino es el vivir
bajo el consejo de esos famosos amigos, ¿no? Ahora la pregunta es, ¿y cuándo un consejo es bueno? O sea, si dice que bienaventurado que no anduvo en consejo de malos, entonces anduvo en consejo de buenos, por así decirlo, o un consejo correcto. ¿Sabías que la Biblia dice que todos somos pecadores? ¿Amén? Todos. Todos. O sea, tú y yo somos pecadores. Dice que sin Dios estamos ciegos. Y dice todavía un pasaje por ahí, ¿cómo puede guiar a un ciego a otro? Ciego, ¿no? Y eso es una de las cosas que yo le digo a mis estudiantes, ¿no? Cuando de pronto su corazón comienza a palpitar, ¿a quién recurre a pedir consejo? A su otro amiguito que también su corazón está revuelto. ¿Qué crees que le va a aconsejar? ¿Le va a dar un buen consejo? No. Y se va al oráculo, al adivino, al que hace amarres, al gitano, a la brujita. Pero muchas veces, ¿no? Buscan ese tipo de consejo. ¿No es cierto? Entonces, definitivamente que en esas personas, si no tienen a Cristo y ese consejo no sale de Dios, quien es el único bueno, que es el único santo, el único puro, el único sabio sobre todas las cosas, si ese consejo no sale de parte de Dios, es un consejo malo. Por más bonito que parezca ese consejo. Alguien dice, no, por eso yo no recibo consejo de nadie, sigo mi propio corazón. Falso, tú también estás igual. ¿El corazón es qué? Engañoso. Y es cierto, muchas veces cuando recurrimos a este tipo de consejos, no sé si te ha pasado, cuando recurres a este tipo de consejos, no necesariamente buscando el consejo correcto o el consejo que viene de parte de Dios, siempre estás esperando que se te diga lo que tú quieres, ¿sí o no? Estás esperando una patadita, ¿sí, Maya, no? Cuando diga, no está tan mal que te diga. Vas a ir por ahí, oye, estará mal, mira, apareció un 100 soles falso en mi billetera, ¿estará bien o estará mal si voy a la bodega? Estás esperando que te digan, mételo ahí con tus demás billetes y si te confundes un día por olvido le das ya, pues ya, no que no tuviste la intención. Estás esperando que te digan eso, ¿sí o no? Ese es el corazón engañoso. ¿Qué tienes que hacer con ese billete, Julio? Le voy a dar a Tiago para que lo pase. No, pues. No, ¿pero qué te vamos a hacer con ese billete? Ya fuiste, pero ¿no? Si no sabes quién te lo dio, cóntalo, rómpelo, ¿no? La otra pregunta, pastor o profesor, también me dice Gloria, ¿y es cristiana o es cristiano? ¿Está bien ir a la chicoteca? ¿Qué creen que decir? Mira, hijo, no está tan mal porque ahí te van a poner remolineando, ¿no? ¿Qué decir eso? Es decir, está mal. Pero ese jovencito que está esperando que le digan, no está tan mal. Ese es normalmente el tipo de consejo que nuestro corazón busca. Pero no necesariamente es el consejo correcto. El consejo correcto o el consejo del único bueno es la palabra de Dios. Entonces, cuando alguien te aconseja desde la palabra de Dios, ahí hay seguridad. Más allá que ese consejo te agrade o no te agrade, ahí hay seguridad. Y ahí vas cumpliendo uno de los primeros pasos del bienaventurado. Si tú sigues y andas en ese consejo que sale en la palabra de Dios, entonces podríamos decir, verso 1, bienaventurado. Te va a ir bien. O así las cosas estén feas, grises, a los que aman a Dios, dice, todas las cosas ayudan a bien. Pero siendo bíblicos, ¿quiénes son los que aman a Dios? Jesús dijo, el que me ama, guarda mi palabra, es decir, sigue mi consejo. Entonces a esa persona que sigue el consejo de Dios, que vive conforme al consejo de Dios, todas las cosas le ayudan ¿a qué? A bien. Pero si no sigue el consejo de Dios, toma en poco el consejo de Dios y se es sabio en su propia prudencia, o se fía de su propio corazón o de sus amigos que no consideran a Dios,
entonces no necesariamente le va a ir mega archi bien. O no necesariamente va a ser bienaventurado, sino va a ocurrir lo contrario, y eso vamos a verlo también más adelante. Entonces dice, no estuvo en camino, y segundo paso, mira, primero dice, no anduvo, no siguió, mejor dicho, el consejo de ¿quién? De malos. Pero dice, ni estuvo en camino de ¿qué? De pecadores. Lógicamente el mal consejo nos va a llevar a camino de ¿qué? De pecadores, a conductas que ya no te corresponden si eres cristiano, que ya no deben ser parte de tu vida si eres cristiano. Pero tú dices, ¿pero cómo? ¿Pero acaso no es que va a la iglesia los domingos? ¿Pero cómo es que de lunes a viernes lo veo sacando palabrotas o diciendo tal cosa, o estafando, qué sé, o mintiendo, o siendo infiel? Ahí viene la pregunta, pues. Puede ser que va a la iglesia, pero el consejo que viene en la palabra de Dios simplemente no está entrando, o no está reteniendo. Y está siguiendo el consejo que probablemente lo está viendo en la TV, en internet, o algún amigo se lo está diciendo. Y de pronto ya nos vemos con conductas que ya no son propias de un creyente, sino más bien de un pecador, en el sentido de un inconverso, de alguien que aún no conoce a Cristo. Y seguimos ese camino. Y eso va en aumento, mi hermano, ¿sabías? Primero es prestarle oído al consejo de malos. Segundo es seguir esas conductas, esos ejemplos. Y tercero, según el Salmos dice, ni en silla de escarnecedores, ¿qué dice? Se ha sentado, ha reposado, ha descansado. ¿Y qué es un escarnecedor? Es un burlador, pero no solamente es un burlador como nosotros podríamos entenderlo, qué burlón eres. No, es un burlador de las cosas de Dios. Es un burlón o un burlador de su prójimo y de Dios mismo. ¿Sabías que escuchar el consejo de Dios y no seguirlo es pretender burlarte de Dios? ¿Me vas a entender? O sea, si yo ya soy cristiano y sé que la palabra de Dios es viva y eficaz, yo creo que esta es la palabra de Dios, pero no lo vivo, no lo cumplo, inconscientemente estoy diciendo, Dios, mira, tu consejo no me es tan útil como este. Prefiero seguir este consejo. Entonces no es cualquier persona que se burla del prójimo nada más, sino se está burlando ¿de quién? De Dios mismo. Pero el hombre bienaventurado, o el varón, la mujer bienaventurada, no sigue este camino. No escucha ese tipo de consejos, no camina con pecadores, y menos se va a sentar a burlarse de Dios. Entonces, podemos deducir, pero aquel hombre que de pronto no tiene a Cristo, eso es normal. Y ni siquiera va a tener remordimiento de conciencia, simplemente va a decir, ¿qué de malo tiene? Yo mando sobre mi vida. A lo malo lo va a llamar bueno, a lo bueno lo va a llamar malo y no va a pasar nada. Pero como cristianos, mis hermanos, somos llamados ¿a qué? A no andar en camino de pecadores ni sentarnos en silla de ¿qué? De escarnecedores. Porque si no vamos a ir de mal en peor. Vamos a tomar un mal consejo, un mal camino, y vas a estar sentado en un lugar que no te corresponde, del cual Cristo ya te ha sacado. Pedro en su carta dice que nos ha sacado del reino de las tinieblas a la luz admirable. ¿Amén? Ya no tenemos por qué vivir de esa manera. Si en algún momento hemos vivido así, lo puedes contar, pero incluso con vergüenza. O sea, tampoco vamos a decir, mira, yo fui el súper perfecto. No, en algún momento hemos vivido en esa situación. En algún momento hemos estado en esa posición de seguir consejos de malos, de caminar en camino con pecadores, de sentarnos en silla de burlones, de escarnecedores. Incluso nos hemos burlado de Dios y deberíamos tener vergüenza de eso. Y el tener vergüenza de eso debería llevarnos a no querer volver a hacer eso, porque dices, como el perro que vuelve a comer su vómito, ¿no? Entonces, literal es algo irracional, pero a veces ocurre, justamente porque prestamos atención a otras voces que no necesariamente vienen de la palabra de Dios. Verso 2, mis hermanos. En contraste, nos va a hablar ahora
de lo siguiente. Si no, dice, ¿no? Hace una comparación. Dice, sino que en la ley, ¿qué dice? De Jehová está su delicia. Y lógicamente, cuando dice la ley de Jehová, está haciendo referencia a la escritura hasta aquel momento. No se está haciendo referencia necesariamente a los 10 mandamientos, que pueden estar dentro de todo lo que es la ley de Jehová. Para referirse a la palabra de Dios, el salmista muchas veces usa la ley de Jehová, el consejo de Dios, palabra de Dios, la escritura, ¿no? Entonces aquí está hablando, dice, sino que en la palabra de Dios, podríamos decir hoy en día, incluso por qué no ser más moderno, diría, sino que en la Biblia, ¿está qué? Está su delicia. Y en su ley medita de día, dice, y de noche. Pero primero vayamos con la primera parte, valga la redundancia. Delicia, ¿qué es delicia? Es un... Hoy día vamos a comer delicioso, ¿no? Espero. Hoy día cuando comas el pato que ha traído Mario, así, qué rico, el niño, ¿no? Entonces, ¿qué es delicia? Es un disfrute, ¿no? Es disfrutar, ¿no? La pregunta es, mi hermano, ¿cuál es tu plato favorito? Chifa. Cangú guantán. Sofi, combinados. Piensa en tu plato favorito en este instante. ¿Te gustaría comértelo ahorita? Sí, que te siga un Juan, dicen. Imagina cómo él come con mano. Cuando come Juan, él come con mano. Y lo disfruta y se chupa los dedos. Ya. Solo quería llevarte a ese punto de pensar de cómo disfrutarías tu plato favorito, ¿no? Un cuy, así como lo prepara mi mamá, hueso y todo, me lo como. Hay un disfrute. La pregunta es, ¿de la misma manera disfrutas de la palabra de Dios? Sé sincero. ¿Ah? Uy, pastor, no sé, a mí no me da sueño. Algo está pasando. Algo está pasando. Ahora, no te sientas tampoco pecador y uy, que estoy mal. No, pero hoy es un buen momento para que tú ores, decirle, Señor, ayúdame a comprender y a disfrutar de tu palabra. Y hermanos, en realidad la Biblia, cuando comienzas de corazón y pidiendo la asistencia del Espíritu Santo mediante la oración, y de corazón tú dices, Señor, quiero entenderlo, quiero aprenderlo, quiero aplicarlo, créeme que se te va a volver en un disfrute. Vas a disfrutarlo. Yo te cuento una pequeña anécdota. Y en parte después comprendo a mi hijito. Yo para leer era, pero bien corto. O sea, no me gustaba leer. Pero si tú me das ejercicios de números, lo voy a saborear, lo voy a disfrutar, resolverlo. O sea, me encantaba, desde niño me encantaba resolver, pero leer, dictado, ahí está mi mamá. O sea, exponer lo que he leído, para mí es un trauma. Ahora, imagínate Anderson, el matemático pecador, convirtiéndose a Cristo y ahora dice tiene que leer una Biblia. No se me fue fácil, créeme. Yo quería seguir la misma senda de los muchachos de mi época, compré una guitarra y yo quería estar al frente tocando. Pero hasta para eso era torpe. Y nunca me salió. Pero créeme que leía y no entendía. Leía y no entendía, porque y encima tuvieron los Reina Valera, al inicio no está pasado, ¿no? Y de esas cosas, yo volaba en esas cosas, vosotros volaba, porque no tenía, o sea. Lo que pude hacer es, alguien me dijo lo mismo que estoy diciendo ahorita, de corazón pídele a Dios, de corazón pide la asistencia del Espíritu Santo y que te ministre. Y de pronto, ahora mi esposa me dice, no sé cómo predicas, me dice. Definitivamente es el Señor, me dice. Créeme, porque ahora me encanta leer. Una de las cosas que yo me siento allá en mi oficinita es a leer y a leer la Biblia, ¿no? Y personalmente tengo ese reto de poder leer la Biblia, no en un año, sino de poder enseñar la Biblia de tapa a tapa.
Y si terminamos y todavía me queda unos años más, volveremos de nuevo al Génesis de tapa a tapa. ¿En qué momento aprendí a leer? Voy a decirlo así, con todas sus letras. ¿En qué momento aprendí a disfrutarlo? No lo sé, pero sucedió. Mi hermano, entonces no es imposible. Hay testimonios de personas que eran analfabetas y no sabían ni siquiera leer, pero saben leer una Biblia. Entonces yo digo, definitivamente que la palabra de Dios es poderosa en todo sentido. Entonces, ¿tú crees que Dios, tú pidiéndole, diciendo, Señor, me quedo dormido cada vez que lo intento y no lo logro, pero de corazón yo quiero aprender? ¿Tú crees que el Señor te va a decir, no, la siguiente? No. ¿Qué dice en Santiago capítulo 1, verso 5? El que esté falto de ¿qué? De sabiduría, pídasela. Y dice, y Él se lo va a dar abundantemente. No, ya demasiado, no. Entonces, mis hermanos, si bien siendo quizás ya es un disfrute para ti leer la palabra de Dios, amén, qué bueno, sigue disfrutando. Quizás aún no disfrutas leer la palabra de Dios, meditar en ella, pero pide de corazón. No el 1 de enero, sino hoy llega a tu casa y di, Señor, yo quiero disfrutar. Y ponte retos de leer la Biblia, en el sentido no decir un capítulo, no, lee 5 versículos diarios, cortos. O sea, pero léelo de corazón. Y créeme que te vas a comenzar en algún momento a decir cómo lo aprendí. Los que saben manejar automóvil, aquí hay varios taxistas y todo, al inicio ¿cómo estaban? Ya han chocado, ¿cierto? Sean sinceros, en más de una ocasión han chocado, al menos una chiquita. Ahora me vacila manejar, dicen, ahora les vacila manejar, ¿cierto? Las aprenden hasta disfrute poder manejar. Todavía no aprenden. Pero, créeme, o sea, tampoco nos hagamos los cancherazos, ¿no? Pero ahora disfrutas, ya no estás tenso. Entonces, mis hermanos, igual con la palabra de Dios. Y mientras más tú te dediques a la palabra de Dios, te vas a dar cuenta que más cosas vas a comenzar a comprender y a relacionar incluso. Esto lo leí en tal libro de la Biblia, y esto también dice en tal libro, y tu mente va a comenzar a relacionar, y eso que no entendías, con que así era, vas a decir. Verso 2, segunda parte, dice, y en su ley dice que medita de día y de noche. Mis hermanos, meditar, hoy en día esa palabra como que de pronto ha perdido su verdadera definición. Meditar hoy en día es como que poner en blanco tu mente. Pero bajo la perspectiva bíblica, meditar más bien es como similar a rumiar, es repensar, analizar, darle vueltas a aquello que has leído, es repensar. Rumiar, es como la vaca dice, no come y después ¿qué hace? Lo regresa, ¿no? Pues no eso de manera literal, pero tú espiritualmente lees, ¿no? En casa, en la mañana, en la noche, y luego durante el día estás pensando en eso. Estás pensando, ¿y cómo lo podría aplicar a mi vida? ¿Pero por qué el rey David hizo esto? ¿Pero por qué Natán fue y le dijo? ¿Pero qué? Y tú estás repensando y créeme que vas comprendiéndolo. Y lo vas a tener ahí calentito, como se dice, ahí en la mano, para que cuando ocurra la situación, en el acto tú sabes. ¿Cómo? ¿Cómo? Se active en el acto, ¿no? Porque lo estás teniendo ahí, estás repensando. Eso es bueno, mi hermano. Entonces, porque si lo leo y después ya, ahora sí ocupo mi mente en cualquier otra cosa, te vas a olvidar. Pero si tú estás meditando en ella, estás repensando la palabra de Dios, lo vas a tener ahí. Entonces, pero por ejemplo, ¿qué es lo que tú piensas continuamente? Una de las respuestas en el cristiano debería ser en la palabra de Dios. Continuamente. No, yo estoy pensando en la película que van a estrenar. Todos los días estoy soñando con eso. No está mal pensar en otras cosas, pero para el cristiano debe ser una de las prioridades en las que debe estar pensando continuamente, debería ser la palabra de Dios. Es algo que debe de ocupar tu mente, debe de ocupar tu tiempo. ¿Sabes por qué? Porque ese es el consejo bueno.
Ese es el consejo donde hay seguridad de bendición o de bienaventuranza. Ese es el consejo. Verso 3. Será como, ¿qué dice? Como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae. Y todo lo que hace, ¿qué dice? Prosperará. Y dice, será como un árbol plantado junto a corrientes de aguas. Y esto debemos entenderlo en el contexto. El contexto de Israel, por lo general, era desierto. Para ellos, un árbol plantado junto a corrientes de agua, ese es un árbol fructífero, porque va a dar fruto. Puedes encontrar por ahí un cactus en el desierto, pero no da fruto, ni siquiera sombra. Estás hablando de un árbol que está plantado, dice, junto a corrientes de aguas. Pero es interesante, dice que está plantado. La pregunta es, hay un pasaje donde dice que el Señor es el labrador. La pregunta es si Él está semejando este árbol plantado con aquel hombre que está meditando en la palabra de Dios de día, de noche y todo lo demás. Si lo está comparando, en otras palabras, te has dado cuenta, nos está comparando a ¿qué? A un árbol. La pregunta será, ¿tú serás ese árbol? Y si tú eres, ¿en quién estás plantado? ¿O quién te plantó? ¿O quién es tu labrador? ¿Quién es tu jardinero? Vamos a decirlo así. Cuando Pablo habla de sembrar la palabra, por ejemplo, en el corazón del cristiano, dice, ¿no? Pablo sembró, Apolo, ¿qué? Regó, pero el crecimiento lo da ¿quién? Dios, ¿no? Es interesante. Dios usa instrumentos, sí, pero el que es el jardinero o el agricultor por excelencia, si es que tú eres un árbol, ¿quién es? Dios. Y dice que está plantado junto a corrientes de aguas. No a un pocito, sino a corrientes de aguas. Y el agua también muchas veces en la Biblia es relacionado a la palabra de Dios. Entonces la palabra de Dios dice, ¿qué hace el agua, por ejemplo? Y mira, te has dado cuenta que la palabra de Dios hace lo mismo. ¿Qué hace el agua? Limpia y purifica, ¿no? Una de las utilidades que hace el agua, ¿qué es? Limpia y purifica. ¿Acaso la Biblia no dice que Dios nos limpia con su palabra? ¿Qué más hace el agua? ¿Cálmala? Sí. Y el que toma de esta agua que yo le daré de beber, dice, no tendrá sed, ¿qué? Jamás. Entonces, mis hermanos, el agua también transforma, hace que un arbolito que está cerca de esa agua o un árbol se convierta en un árbol y finalmente de frutos. Esa misma función también tiene la palabra de Dios en tu vida. Quizás llegas a los caminos del Señor sin saber nada de Biblia, pero si tú estás plantado en el Señor y estás alimentándote de la palabra de Dios, de un tiempo de pronto van a ver un cambio en tu vida. Mis hermanos, la madurez no se alcanza con los años necesariamente. Tú puedes tener 30 años de cristiano, 20 años de cristiano, y tu hermano se puede convertir hoy y dentro de 3 años quizás es más maduro que tú. ¿Y cuál sería la respuesta a todo eso? Es que él se alimentó ¿de qué? De la palabra de Dios. Mientras nosotros estamos esperando quizás pastillitas para el alma. Mis hermanos, la palabra de Dios transforma vidas. La palabra de Dios quita esas impurezas de tu vida. La palabra de Dios sacia tu sed espiritual. Si tú estás plantado en el Señor, entonces, mis hermanos, que la palabra de Dios fluye en tu vida. Y te das cuenta que, por simple lógica, si tú estás dedicándote a la palabra de Dios, ya no hay tiempo para escuchar el consejo de ¿qué? De malos. No, el Señor no nos llama a estar en un intermedio. No le escucho a los malos, pero tampoco le escucho a Dios. ¿Y a quién escuchas? A alguien escuchas. Entonces, si yo no escucho consejos de malos, es porque estoy escuchando el consejo de Dios.
Estoy siguiendo el consejo de Dios. Y lo estoy escuchando de diversas maneras. Los domingos, los estudios bíblicos, las lecturas diarias o interdiarias que tú tengas, pero estás nutriéndote de la palabra de Dios. Esta palabra que estás recibiendo hoy, mi hermano, recuerda nuevamente, no es para el 1 de enero, es para hoy. Hoy lo puedes comenzar a aplicar. Entonces dice, es ese árbol plantado junto a corrientes, pero también dice que da su fruto en su tiempo. Esa es simplemente la consecuencia, ¿no? El fruto es la evidencia de que este árbol está siendo bien nutrido. ¿Tú puedes ver a simple vista las raíces de un árbol? No. Pero ¿cómo puedes darte cuenta que este árbol está bien enraizado cuando da su fruto? No en cualquier momento, ni tampoco tarde, sino cuando en su tiempo. ¿Acaso Jesús no dijo, por sus frutos los conoceréis? No tanto vas a mostrar tu madurez o tu crecimiento cuando tú digas, ya leí todos los libros de la Biblia, sabe Dios si lo leíste. Ya me sé todos los salmos de memoria, sabe Dios si te lo sabes. ¿Cuándo vas a mostrar que realmente te estás nutriendo de la palabra de Dios? Cuando comience a verse los frutos en tu vida, esos cambios de vida. Por eso Jesús dijo, por sus frutos los conoceréis. Y este árbol dice que da su fruto en su tiempo. Y sabías, ¿no?, que todo fruto de un árbol no es para el beneficio del mismo árbol. ¿O sí? O el pacay dice, ¿cuánto pacay he dado? Qué rico, me lo voy a comer. No, ¿alguien más disfruta de ese fruto o no? La pregunta sería entonces, ¿estás siendo de bendición para alguien más? No se trata de cuánta Biblia sabes, sino alguien más está siendo bendecido por Dios, pero a través de tu vida. Por sus frutos los conoceréis. No está en decir, yo soy bien maduro. Puedes decirlo, evidéncialo. No está en que la cizaña diga, yo soy trigo, sino está en que el trigo te da fruto y la cizaña es pura paja. Pero los dos se parecen, los dos van a la iglesia, los dos van al servicio del fin de año y los dos van a compartir rico. Y tranquilos, porque no nos corresponde a nosotros a separar eso. Eso lo va a hacer el Señor en su momento. Pero mi exhortación es que te asegures de ser trigo, de ser ese árbol plantado que da fruto. Porque mira, dice, ¿y su hoja qué? No cae. Es decir, cuando las hojas de un árbol se caen, es porque normalmente ya el árbol está, o también puede estar enfermo. Es un árbol que no está saludable. Tanto así que las hojas se le caen cuando no es tiempo. Tiempo en que caigan las hojas es el otoño. Pero este árbol se le está cayendo las hojas en vez de dar ¿qué? Fruto. Entonces es árbol que no está saludable, no está estable. Dice, y todo lo que hace, dice, prosperará. Entonces, al contrario del hombre del verso 1, ¿no?, que está sentado en sillas de escarnecedores y todo lo demás burlándose de Dios, este árbol sí está bien plantado en el Señor y por lo tanto va a ser bienaventurado. Y todo lo que haga, dice, prosperará. Es decir, resultará, será de bendición y será bendecido también por el Señor. Y no ha hablado en ningún momento de las circunstancias. Y lo dice, y prosperará cuando sean los tiempos buenos. Mis hermanos, un cristiano maduro, un cristiano que está plantado en las cosas del Señor, un cristiano que está alimentando la palabra de Dios, fuese cual fuese las circunstancias, se va a mantener firme en las cosas de Dios y va a ser bienaventurado. Un ejemplo de esto vemos, por ejemplo, valga la redundancia, Jesús hablando también de bienaventuranzas. Dice, bienaventurado el que sufre persecución a causa de mi justicia. Jesús está diciendo que este hombre que está siendo perseguido, ¿qué cosa es? Bienaventurado. Pero es un hombre que está siguiendo persecución por la justicia, no, a causa de Cristo.
Es un hombre que está plantado en las cosas del Señor. Y más allá de estar siendo perseguido, está siendo bienaventurado. Jesús también habló de la casa construida sobre la arena y sobre la roca. Para ambos vivieron situaciones adversas, como el temblorcito de ayer, ¿no? O peor que eso. Pero el que está plantado sobre la roca no se movió. Y el que estaba sobre la arena cayó. Entonces, mis hermanos, esto no está limitado a las circunstancias, sino que dice, todo lo que hace prosperará. La pregunta es, ya estamos cerrando el año, ¿tú eres ese varón, esa mujer de quien está hablando el Salmos 1? ¿Será posible eso? Es posible en Cristo. Es posible si que de pronto acudimos a Dios, a la fuente de toda sabiduría. Verso 4. No así, dice quién, los malos. Es decir, ¿quiénes son los malos? En contraste son los que hacen todo lo contrario. Para resumirlo, son los que han sacado a Dios de la ecuación. Son los que han sacado a Dios de su vida. Tanto así que los ha llevado a burlarse de Dios. Que son como, ¿qué dice? Como el tamo que arrebiata el viento. ¿Qué es el tamo? Es como esas hojas secas, paja, hojarasca, que no tiene ninguna estabilidad, que no está plantado sobre nada y que simplemente está siendo llevada ¿por quién? Por el viento. Vive por vivir, diríamos hoy en día. No tiene un rumbo definido. La pregunta es, ¿soy árbol plantado o soy tamo? No respondas, por favor, por ahí escuché tamo. La pregunta es, ¿eres árbol plantado o eres tamo? Tú respondes. Hemos visto las cualidades de un árbol plantado, pero también podemos deducir las cualidades de un tamo. Es todo lo contrario al anterior. Es el que no medita en la palabra de Dios. Es el que no busca al Señor, el que no está junto a las corrientes de aguas que vienen del Señor. Es el que se ha sentado en silla de escarnecedores, el que ha escuchado el consejo de malos, el que está caminando con los pecadores. Es ese. Entonces la pregunta es, parece que soy yo. No te condenes, hay esperanza en Cristo. Y esta predicación o este mensaje no es para de pronto decir, ya todos estamos para acá, hoy día no comen, y los árboles plantados para acá, que van a comer patos. No. Esta predicación es para que si es que por ahí hay algo de tamo en mi vida, hoy, no el 1 de enero, sino hoy es momento de decir, Señor, me quiero poner a cuentas contigo. No quiero vivir como tamo, quiero vivir como árbol plantado. Verso 5. Por tanto, dice, no se levantarán los malos en el juicio. Nos está hablando de que definitivamente hay un juicio que va a venir. Hay un juicio inminente. ¿Sabías, no? De que va a haber un juicio. Ahí es donde realmente sabremos quién era tamo y quién era árbol. Quién era trigo, quién era cizaña. Quién era cristiano y quién era cristino. No, acá nadie tiene la función de decir tú eres tamo, tú eres tal. Tú y Dios lo saben. Pero va a llegar el momento en el que el Creador va a evidenciarlo. Dice, no se levantarán. Por deducción, ¿quiénes sí se van a levantar? Muertos en Cristo. Los muertos en Cristo resucitarán primero y luego los que estuviéramos con el Señor. Es decir, el cristiano. Seguirán con el Señor. Mira lo que dice, ni los pecadores de la congregación, dice, ni los pecadores en la congregación de los justos. ¿Sabes que el Señor nos va a llamar, no? Con voz de mando, dice, ¿no? Va a venir por su iglesia. Estos tamos se van a quedar. Y los que están en Cristo, como dijo la hermana, nos iremos con Él. Seremos convocados con Él. Y esa es la congregación del Señor. Es una sola. ¿Pero qué no es Jesús Salvador y lo de Santa Rosa? No, es uno solo. Su iglesia. Es su iglesia la que se la lleva. Pero su iglesia no son todos los que iban los domingos necesariamente. Su iglesia es todo aquel que realmente tiene su fe en Cristo y está viviendo su cristianismo realmente. Verso 6 y terminamos. Porque Jehová conoce, dice, el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. Lo que te decía hace un momento.
Es Dios finalmente el que conoce. Mis hermanos, mi oración es que no seas tamos, sino que seamos árboles plantados en Cristo. Pero si eres árbol plantado en Cristo, recuerda, la palabra de Dios tiene que estar lavándote continuamente. La palabra de Dios tiene que estar corriendo por tu vida continuamente. La palabra de Dios tiene que ser tu delicia. Continuamente tenemos que estar rumiando la palabra de Dios. Y por ende, nuestros frutos tienen que evidenciar que estamos en Cristo. Esa es mi oración. Que no seas tamo, que seamos árboles. Pero árboles que dan fruto. No solamente árboles que portamos un polo negro donde dice Jesús Salvador, sino que se evidencia en nuestra manera de vivir que realmente somos cristianos. Pero recuerda lo siguiente, eso puede ser mi oración y eso es mi deseo, mi anhelo, pero ¿sabías que esto es personal? Lo que acabamos de hablar, mi hermano, es personal. Esto no es colectivo necesariamente. Como la mayoría sí está perseverando en la palabra, entonces ya yo de taquito entro. No. O sea, esto es personal. Y si es personal, mis hermanos, hay responsabilidad. Nadie va a leer la Biblia por ti. ¿Sabías? Te pueden enseñar así la Biblia, pero nadie la va a leer por ti. Y me descargo una guía y la guía va a leer. No. A ti te corresponde leerla. Nadie va a orar por ti. Podemos orar por ti, sí. Pero doblar rodillas por ti, cada quien dobla rodillas. Es más, yo creo que Dios es tan todopoderoso que hay algo que Dios no puede hacer. Dios no puede arrodillarse por ti. Eso te corresponde a ti. A ti te corresponde buscar a Dios. Nadie va a tener una comunión con Dios por ti. Como mi papá o mi hermano, ya ellos se buscan de Dios, por lo tanto yo también estoy ahí. No, es personal. Amelia es personal. Silvana es personal. Julito es personal. Mano Roy es personal. Tú eres responsable de tu vida espiritual. Este y el próximo año. No, ya de 3 días nada más. No, a partir de hoy. Tú eres responsable, mi hermano. ¿Vivir como tamo o vivir como qué? Como árbol. ¿Qué tal si oramos esta noche para poder decirle al Señor: amado Dios, te doy gracias, Señor. Gracias porque ciertamente, quizás ocasionalmente o en más de una ocasión, Señor, no hemos tenido conductas correctas como la de un árbol, Señor. Pero en ningún momento has dicho que el árbol es perfecto, Señor. Pero el árbol es alguien que persevera en tu palabra, Señor. El árbol es alguien que está continuamente buscando de ti, Señor. Y si busca de ti es porque tiene hambre. Y si busca de ti es porque tiene sed. Y si busca de ti es porque tenemos necesidad, Señor. Gracias te doy, Señor, por cada uno de mis hermanos, y oro, Señor, para que cada uno de nosotros, Señor, yo no sé cómo podemos estemos terminando este año, Señor, pero algo tenemos claro, Señor, que a partir de hoy, no del próximo año, sino a partir de hoy, Señor, tenemos que buscar de tu palabra con